Hola, buenas tardes. Esta es la cuarta clase del comentario que estamos haciendo sobre los fundamentos del psicoanálisis, comúnmente conocido como el Seminario 11 de Lacan. Va a ser una clase relativamente corta, donde trabajaré los comentarios que dio una de las participantes, que se llama Gabriela Reboredo. Voy a leer un poco de un pequeño escrito que ella hizo e irlo comentando. Y también leeremos el final de la clase del 22 de enero de 1964 para hacer algunas puntualizaciones sobre el amor y el inconsciente. Es un tema un poco tangencial, pero que quiero desarrollar porque se retoma después en Lacan varias veces y ha llevado bastante malentendido, porque bueno, como se trata del amor y algo que entre comillas todo el mundo sabe qué significa o todo el mundo ha experimentado, entonces me parece que se lleva a un lugar más fenomenológico, se pudiera decir, que formal. Y me parece que acá Lacan intenta darle una presentación, una aceptación más formal, que bueno, creo que conviene desarrollar un poco. Sobre todo porque después lo toma en el Seminario 24, se ve en el título y todo, pero bueno, después hablaremos de eso. Comencemos por ahora con un resumen o algún comentario que hace Gabriela Reboredo. Dice: para comentar la clase 2 y 3 tomaré tres conceptos: el inconsciente, el lenguaje y el psicoanálisis, a los cuales trataré de relacionar entre sí a través de uno de ellos, ya que mi propósito justamente es trabajar sobre este concepto clave del psicoanálisis, el inconsciente. Mi pregunta sobre el cual gira mi estudio del psicoanálisis es justamente un interrogante acerca de lo que se comprende bajo este término del inconsciente. En realidad el inconsciente diría yo que es un concepto que se vuelve casi el más fundamental en el psicoanálisis, en el sentido de que es digamos, lo más popular, lo más conocido, lo más utilizado. Ahora se está dando como un poco de, digamos así, de rechazo del inconsciente por las tendencias más del goce. Entonces se hace un poco de desdén hacia el inconsciente, pero bueno, en general todas las teorías que se han llamado psicoanalíticas proponen algún tipo de inconsciente. Creo que justamente dependiendo del tipo de inconsciente que se logre proponer, se puede hablar de una teoría o de otra. Es decir, creo que el aforismo, bueno, no es un aforismo, la sentencia, el fundamento, el axioma de Lacan de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, justamente nos permite a nosotros pensar el psicoanálisis de una manera y no de otra. Entonces, bueno, me parece que por lo menos estamos partiendo bien de ubicar el inconsciente en relación por lo menos con el lenguaje. A partir de la bibliografía trabajada, podemos pensarlo en tres momentos o en tres instancias. La primera manera de pensarlo sería el inconsciente como un espacio psíquico con contenidos específicos, recuerdo de vivencias reales o de fantasías de recuerdos que se vivencian como reales. Esta diferencia o falta de diferencia en verdad es buenísima, de si es un recuerdo o si es una fantasía de recuerdo. Por lo general no nos hace demasiada diferencia en el psicoanálisis si se trata de algo que fue un recuerdo o una fantasía de recuerdo, no hace demasiada diferencia. No solo en el psicoanálisis, hay también unos cuantos investigadores de la neurociencia y otras maneras de pensar la experiencia humana que también están concibiendo los recuerdos como algo no necesariamente verdadero, de hecho como algo que la mayoría de las veces es falso. Pero bueno, A, y acá da un A, B, C y D. A, en el cual se hallarían los recuerdos reprimidos, dado que surgen en un momento de la infancia temprana en la vida de un sujeto en el cual se topó con experiencias traumáticas. Esto es, aquellas vivencias que no pudieron ser asimiladas por el aparato psíquico, ya que suponía una carga energética demasiado intensa para poder ser elaborada. En un principio, estos recuerdos parten de situaciones reales, de seducción a cargo de un mayor, allegado al círculo familiar del infante,
institutriz, nodriza, finalmente aparece el padre en la escena como el principal responsable de estos actos de abuso. Acá está hablando un poco de una de las primeras teorías de Freud respecto del inconsciente, primera, pero que en verdad se la termina desarrollando básicamente a través de toda su obra, que es un inconsciente energético, es decir, donde a cada una de las representaciones se le viene asociada una carga. Entonces, si es una representación más fuerte, entonces tendrá una carga energética también más fuerte, y por eso se reprime o no. Todo este tema de la energética, Lacan la critica muy duramente, y de hecho podemos ver que el significante va completamente en contra de la energética, o sea, no hay más significante o menos significante. Esto también se ve en el psicoanálisis contemporáneo con todo el tema del goce, que es como si hubiera más goce o menos goce, como si hubiera siempre un poquito más o siempre un poquito menos. Mientras que, es decir, se trata de algo que no está dividido, no entra en lo cuántico, digamos, en el sentido de que no se puede dividir en unidades indivisibles. Mientras que esta energética, y la energética del goce también, siempre es un poquito más, o un poquito menos, o en fin, se puede dividir. Mientras que los significantes, más bien, digámoslo así, son en sí mismos en este sentido. No participan de esta mezcla que se pudiera dar, por ejemplo, con la energética. Hay algo bastante interesante en la aparición de la escena del padre, que bueno, por lo menos la hipótesis que tiene Mauro Vallejo es que la apariencia del padre en realidad es una exigencia del mismo texto, eso está buenísimo, para reacomodarse con la teoría de la familia que estaba, de la herencia, perdón, que estaba reinando en ese momento. Entonces, si se pensaba, por ejemplo, con el institutriz o la nodriza, no formaba todavía parte de la herencia. Cuando se mete el padre, ahí sí termina, digamos, acabándose, lográndose, pero al mismo tiempo culminándose, terminándose, en el sentido de que ahora sí, por tratarse del padre, tenemos un elemento de herencia. Bueno, voy a saltar algunas de las cosas que ella dice acá. B. La teoría de la seducción comienza a girar desde una realidad material a una realidad psíquica. Ya no son recuerdos, no importan como vivencias reales, importan como representantes, como improntas, como significantes. Ya no es lo que es lo que en las fantasías del sujeto, en su realidad, en la cual siempre aparece un referente, un otro que inscribe la experiencia como trauma. Esto no está mal, sin embargo creo que merece un comentario aclaratorio, que es que no se trata de que hubo una realidad y después sobre esa realidad se puso una representación, o a partir de esa realidad se generó una representación y entonces se trabaja con eso. Es decir, no, en vez de lo que se trata es de que siempre se trató de significante, o por lo menos a lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Siempre es significante. En este sentido, no es, o sea, así no estamos poniendo algo duro, real, verdadero, a lo cual se le sobrepone una capa de lenguaje que es un poco menos dura, un poco menos verdadera, un poco menos real, y entonces eso es lo que importa. No, lo que estamos diciendo es que nosotros trabajamos con significantes, entonces si efectivamente hubo esa realidad o no, no nos importa. Es decir, no es que siempre hubo la realidad y después a nosotros nos importa la representación de esa realidad. No, a nosotros nos importa el significante, que se puede haber asociado a algún suceso de la realidad o no, eso no importa.
C. La interpretación de lo que sería un niño para el psicoanálisis también sufre ciertos giros. De ser un cuerpo sin impulsos, en el cual se imprimen recuerdos traumáticos por el ataque de los adultos, surge un sujeto capaz de experimentar impulsos, de fantasear escenas e incluso guardar un saber sobre su infancia, su novela familiar. Esto es muy interesante. De nuevo, lo remito al texto de Mauro Vallejo, quien lo trata bastante. Sin embargo, a mí lo que me parece interesante de esta parte es que justamente postula un niño textual, ¿sí? Es decir, un niño hecho texto. No el niño que sufre impulsos, porque el niño que sufre impulsos es como si fuera el niño verdadero. A nosotros más bien nos interesa el niño que se construye textualmente, o sea, que construye textualmente un adulto. O alguien después, puede ser un adolescente también, eso da igual, no es lo relevante. Lo relevante es que no se trata de algo de verdad, de aquello que efectivamente acaeció, de cómo se sintió él en ese momento. No es eso lo que nos importa. Lo que nos importa es cómo él relata aquello, o cómo él construye ese niño que él fue. Y diría que ni siquiera importa si él fue ese niño o no, sino que nos importa la manera en la cual él está construyendo ese niño. D. Y el analista busca hechos traumáticos, fantasías de sucesos, devuelve la conciencia a ese pedazo que se ha escapado de su dominio, diagnostica enfermedades psíquicas conforme al momento en que trauma irrumpe. Bueno, esto es como una pregunta más retórica, sin embargo, me parece buenísimo poder pensar que el analista no viene a partir de la realidad, ¿sí? Es decir, hay alguna realidad, entonces nosotros como analistas cada vez nos tenemos que ir adecuando mejor a ella, sino que el analista también forma parte de este conjunto teórico donde podemos pensar un analista diferente para aquel niño textual que el analista de aquel niño con impulsos, ¿sí? Es decir, si nosotros pensamos que el niño viene con impulsos, entonces de alguna manera u otra y esos impulsos son naturales, son parte de su ser, no vamos a poder deshacer nunca esos impulsos. Sin embargo, si nosotros pensamos que el niño es un ente textual, puede ser que trabajando sobre ese texto nosotros podamos lograr un cambio. Pero obvio, estas maniobras y estos tratamientos son posibles únicamente a partir de poder establecer aquel tema sobre lo que nosotros estamos trabajando, aquella materialidad. 2. Segunda manera de pensarlo. El inconsciente y el lenguaje. Lenguaje, segundo concepto al que me referí. El inconsciente es estructurado como un lenguaje. Desaparece la realidad material, la fantasía como un recuerdo determinado, aunque falso. Aquí Lacan nos remite a un campo, la verdad de la función totémica, de Claude Lévi-Strauss, como función de clasificación primaria, ya que organiza las relaciones humanas, proporciona estructuras y las moldea. La palabra como soporte, como líneas de fuerzas iniciales donde el sujeto piensa, se sitúa como pensante y donde al pensar el mismo se reconoce en la trama del que cuenta, del que piensa. Acá esto está buenísimo, obviamente esto está yendo más en la línea que nosotros estábamos trabajando en este momento, pero hay algo acá que como líneas de fuerza iniciales donde el sujeto piensa, se sitúa como pensante. Eso me parece que todavía falta hacerle una vuelta, que sería para poder pensar como líneas de fuerzas iniciales, más bien donde el sujeto piensa, digamos que pudiera estar bien, porque no es donde él se sitúa como pensante, sino es aquello que piensa y lo crea él, digámoslo a él, o lo crea él como entidad pensante que luego puede adueñarse de esas líneas de fuerzas iniciales que él considera que es donde él está pensando. Pensémoslo de otra manera, para no decirlo de manera tan complicada. Hay ciertas maneras de pensar. Hay manera de pensar A, manera de pensar B, manera de pensar C, manera de pensar D. Algunas de esas maneras de pensar piensan individualmente. Es decir,
Hay otras donde no, por ejemplo. Hay otras donde más bien nosotros somos hablados por Dios o por los dioses, ¿sí? O alguna otra donde será más bien el logos hablando a través de nosotros o un demonio hablando a través de nosotros. Pero si nosotros pensamos que pensamos, ¿sí? Esto lo vamos a ver después con Descartes, no esta clase sino la que viene. Si nosotros pensamos que pensamos, ya se nos abre cierto campo de experiencias. Que es decir, aquello que nosotros hablamos y que y surge esta experiencia del individuo pensante. Con ontologías alternativas esto se ve un poco. De la importancia, por ejemplo, de una escritura para el poder un individuo pensarse como pensante. Pero en fin, hay diferentes teorías entonces, algunas de las cuales, dentro de las cuales hay individuos, otras de las cuales donde no. Dentro de esas de las cuales hay un individuo, entonces el individuo se adueña de esa teoría y dice, bueno, yo como individuo pensante, entonces pienso esto. Mientras que habría otras teorías donde más bien no hay individuos pensantes, sino que el individuo solo se construye a sí mismo porque hay estas diferentes teorías donde el individuo puede adueñarse de una de ellas. Pero en realidad pudiera él pensar que no piensa, ¿sí? Podríamos pensar un individuo pensando que él no piensa, sino que otro piensa a través de él. Que diría que incluso es la propuesta de la experiencia del análisis, ver qué piensa a través de mí. O cómo soy yo un comunicador de un pensamiento, pero no que ese pensamiento viene en mí desde mí. Sigo con lo que comenta Gabriela. El lenguaje como constituyente del sujeto, el sujeto como significante, que adquiere su representación en torno a otro significante. No sé si el sujeto es un significante, con eso me parece que hay que cuidarse un poco. Para mí el sujeto más bien es no significante, es decir, es entre significante. Y entonces no se trataría precisamente de la materialidad del significante, sino de otra cosa. El lenguaje como constituyente del sujeto, el sujeto como significante, que adquiere su representación en torno a otro significante, dentro de una trama o estructura en la cual falta el referente identitario y único de cada elemento. Buenísimo. La unidad de significación falta, cada elemento solo puede referirse en oposición a otro elemento. Acá me parece que pudiéramos, lo está diciendo muy bien, y por eso convendría que pensemos el falo acá. La unidad de significación falta, cada elemento solo puede referirse en oposición a otro elemento. Pero si hubiera falo, entonces tuviéramos una unidad de significación y cada elemento se pudiera referir al falo. ¿Sí? Digo, lo está diciendo muy bien, pero si no fuera así, tuviéramos el falo. En una especie de relación entre ambos. El inconsciente como marcas significantes, como huellas mnémicas. Eso, de nuevo, me parece un poco complicado, por lo que había dicho anteriormente, porque muchas veces las huellas mnémicas se piensan como resultado de un evento efectivamente acaecido. Mientras que con el significante podemos pensar efectividades, es decir, cosas que tienen un efecto, unas consecuencias, y que no sea real, digamos, en el sentido de que haya pasado verdaderamente. Por ejemplo, esto se ve mucho en el miedo, ¿sí? Es decir, el miedo puede ser que no haya pasado, es decir, no todo el mundo tiene que haber sufrido un atentado terrorista para que los gobiernos jueguen con el miedo de las personas, sino que sin haber tenido esa experiencia, las personas tienen este tipo, digamos así, de sentimiento, de miedo que los hace hacer cosas. Tercera manera de pensarlo, finalmente el lenguaje agujereado nos remite a la función de la causa del inconsciente.
Causa como yancia, hendidura, algo de lo no realizado, el ombligo de los sueños, el punto de tropiezo, falla o fisura en el discurso, del acto fallido, del corte en cadena. Y es allí, en esa oscilación, que se ha de buscar el inconsciente, hallazgo que es encuentro, solución, que permite hallar algo del orden de lo perdido, solo para volverse a esconder. ¿Cuál es la función de la censura? El borrar el significante como tal, el significante como carencia, en donde el inconsciente es la respuesta y la neurosis y el síntoma, la cicatriz, la marca de la sutura. Si nos referimos a esto con el término oquedad, podemos pensar a este hueco a este agujero o hendidura al medio, rodeado por la cadena de significantes, la trama, lo simbólico y lo imaginario. Sí. De hecho, no sé si incluiría lo real también, pero sí. Vamos al tercer concepto, el psicoanálisis. Ese discurso sobre el inconsciente que, al decir de Mauro Vallejo, en función de los elementos que agrupa y en función de las relaciones que teje para sus objetos, es la fuente de la génesis de ciertos giros, de ciertos recortes de los nudos visibles, de ciertos callejones sin salida. Esto pensando el discurso freudiano desde el concepto de la génesis textual. Y sí, no sería de otro modo, ya que el lenguaje se maneja con significantes, y los significantes se significan en un espacio de relación y oposición, pero que a su vez, y aquí la persistencia de Freud o de su deseo, se encajonan en el límite de su estructura, ese concepto que hoy definiré como justamente lo inconsciente. ¿Cómo intervenir? Por ahora solo unos pocos referentes. Primero, intervenir. Neutralidad no supone no intervenir. Buenísimo. De hecho, acá podemos ver, lo estaba comentando antes cuando estaba hablando de cómo el analista también es impensable fuera de su concepción teórica. Entonces, si el analista es impensable fuera de su concepción teórica, porque es diferente a un niño textual que un niño con impulsos, entonces obviamente ya al nosotros asumirnos como analistas estamos interviniendo de alguna manera u otra. Es decir, no, quedándonos en silencio, estamos interviniendo, siempre. Mediante el significante y su efecto en el cuerpo, el goce y el sufrimiento. Texto más imposibilidad. Antes y después del psicoanálisis, entre el analista y el analizante, se produce una experiencia discursiva, un recorte del discurso en su novela familiar, un cambio en su estructura discursiva, una diferente organización textual corporal. Buenísimo. Además, esto no lo puso con guión, pero se pudiera poner con guión y me parece que quedaría mejor. Organización textual corporal, en el sentido para no hacer esta diferencia texto por un lado, cuerpo por el otro, y se renueve la distinción binaria texto-cuerpo, sino que más bien el cuerpo sobre el que trabaja el psicoanálisis es justamente un texto. Y por último, el deseo del analista, que el sujeto surja en el único lugar en donde está, como deseante, en ese vaivén en donde el significante que falta lo posiciona como indeterminado. Buenísimo. Esto además lo quería leer porque, como pueden ver, sirve como un resumen fantástico de lo que hemos trabajado hasta ahora. Y entonces con esto me parece que ya podemos empezar a trabajar entonces el seminario 11. Y bueno, no comentaré demasiado de nuevo la parte del hallazgo porque ya Gabriela lo comentó un poco. Vamos a la página 33. Bueno, releo este párrafo con todo. Este hallazgo, en cuanto se presenta, es rehallazgo y además está siempre dispuesto a escabullirse de nuevo, instalando así la dimensión de la pérdida. Para dejarme llevar por una metáfora, Eurídice, 2 veces perdida, es la imagen más palpable que puede darse en el mito de la relación del Orfeo analista con el inconsciente. No sé si ustedes conocen el mito de Eurídice y Orfeo, pero bueno, Eurídice se muere, la pareja de Orfeo, y Orfeo, por su amor, va otra vez al infierno, que es donde está Eurídice, para ir a rescatarla. Entonces, no me acuerdo quién es que le da esta sentencia, pero bueno, le dicen, si tú la puedes ir a buscar, la encuentras, pero
no la puedes ver, la tienes que guiar hacia afuera del infierno y no mirar para atrás. Entonces, bueno, obviamente fue algo muy difícil para él, porque después de tanto tiempo sin poder verla, quería apreciar su belleza. Saliendo, ya desesperado del inconsciente, del infierno, mira hacia atrás y ve a Eurídice, que también había salido del infierno casi toda, excepto por su pie. Como no había salido toda, ya a la luz del sol, entonces se desintegra, se muere de nuevo. Entonces por eso dice, para dejarme llevar por una metáfora, Eurídice, 2 veces perdida, es la imagen más palpable que puede darse en el mito de la relación del Orfeo analista con el inconsciente, es decir, alguien que va, digamos, a las oscuridades para poder intentar sacar algo muy preciado, algo que tiene que ver con el amor, como vamos a ver ahora. Orfeo de nuevo amaba muchísimo a Eurídice y hace toda esta... se va al infierno por ella a buscarla. Y sin embargo, ella, bueno, se desaparece cuando el Orfeo decide, digámoslo así, verificar su realidad. Obviamente, si no la puede ver, no sabe si la estaba siguiendo ni siquiera. Pero bueno, con lo cual, si sigo con Lacan. Con lo cual, si se me permite añadir una ironía, el inconsciente se encuentra en la orilla estrictamente opuesta a la del amor, que, como todos saben, es siempre único. El amor es siempre único. Ojo que esto quiere decir que el inconsciente no es siempre único. Y la fórmula donde una puerta se cierra y 10 se abren encuentra en él su mejor aplicación. Acá no vamos a tener tiempo de desarrollar esto, pero Lacan está haciendo algo que es muy interesante y lo va a desarrollar un poco después en el seminario 11, que es a partir del sacrificio del amor, donde una puerta se cierra, que el inconsciente se puede desplegar y podemos hacer un tratamiento, que serían las 10 que se abren. La discontinuidad es, pues, la forma esencial en que se nos aparece, en primer lugar, el inconsciente como fenómeno. La discontinuidad en la que algo se manifiesta como vacilación. Y por esto justamente está en la vereda completamente opuesta del amor. ¿Sí? Porque el amor, más bien, en vez de intentar separar, intenta unir. ¿Sí? Es decir, en vez de la discontinuidad, el amor establece lo uno. Sí, o sea, cuando dicen ahora ustedes serán marido y mujer, que serán un cuerpo, un solo cuerpo, una sola familia. En estos días fui a un casamiento, a un matrimonio, y justamente decían que, bueno, legalmente ahora se crea un nuevo ente legal que sería esta nueva familia de estos 2 grandes amigos míos que se casaron hace poco. Entonces, más bien, en el amor se crea uno, mientras que el inconsciente intenta siempre, no voy a decir no crear uno, pero siempre hacer la discontinuidad. Después vamos a ver cómo este uno se complejiza. La discontinuidad es, pues, la forma esencial en que se nos aparece en primer lugar el inconsciente como fenómeno. La discontinuidad en la que algo se manifiesta como vacilación. Además que el amor se supone que no vacila, que es eterno, que es constante, mientras que el inconsciente justamente tiene estas características de tropiezo, de hallazgo, de rehallazgo, de pérdida. Ahora bien, si esta discontinuidad tiene ese carácter absoluto, inaugural, en el camino que tomó el descubrimiento de Freud, ¿habremos de colocarla, como después tendieron a hacer los analistas, sobre el telón de fondo de una totalidad? Es decir, ¿fue primero la totalidad y después de eso la irrupción de la discontinuidad? ¿Es el uno anterior a la discontinuidad? Es decir, ¿es primero uno y después creamos 2? O, para decirlo de otra manera, ¿es primero el ser y después las divisiones? ¿O es primero el cuerpo uno y después el significante que lo corta? Es decir, primero tenemos algo estable y después viene la inestabilidad. No lo creo.
y todo lo que he enseñado estos años tendía a cambiar el rumbo de esa exigencia del uno en uno cerrado, espejismo al que se aferra la referencia a un psiquismo de envoltura, ¿sí? de esfera, de algo con contenidos adentro, como estaba diciendo Gabriela. Suerte del doble del organismo donde residiría esa falsa unidad, es decir, como si nosotros tuviéramos, como si yo dentro de mí tuviera un Felixito chiquito que es el que me está comandando. Es la teoría del homúnculo, o no sé si se acuerdan en Hombres de Negro, una película vieja de Aliens, justamente había alguien que era como un robot que lo manejaba, un alien muy chiquito que estaba en su cerebro. Esa básicamente es la idea. Lacan está diciendo no se trata de eso, no se trata del uno, ni del uno muy chiquito que está dentro del uno más grande. Y está diciendo algo muy fuerte porque dice: todo lo que he enseñado estos años tendía a cambiar el rumbo de exigencia del uno cerrado. Es decir, en Lacan no podemos partir de un uno cerrado que después, digámoslo así, se abre o se corta, sino que más bien tenemos que partir de la diferencia misma. Me concederán que el uno de la experiencia del inconsciente, introduce es el uno de la ranura. Ven, no sé si ven cómo es esta diferencia grandísima y muy difícil de pensar que presenta Lacan, que el uno no es el uno de una esfera de algún telón de fondo, sino que más bien el uno es el corte mismo, la ranura, el rasgo, la apertura, la ruptura. Eso es lo que Lacan está proponiendo cuando dice uno, ¿sí? Es una idea muy interesante porque el uno inicial entonces no es un ser, no es un ente principal sobre el cual después se hace algo, sino que más bien es el cambio, es la ranura, es este corte. Por eso hay estas frases medio raras de Lacan, por ejemplo, que el grito crea el silencio. Bueno, nosotros normalmente pensamos que el silencio está primero y si nosotros no decimos nada, entonces entonces no va a seguir habiendo silencio. Pero lo que Lacan dice es que no, que primero se trata del grito, que más bien el grito funda ese silencio. Si lo quieren ver más fenomenológicamente, sería yo no me doy cuenta que estoy en silencio hasta que escucho un ruido. Y después eso se crea como silencio. O yo no me doy cuenta de que tengo el dedo, o que mi dedo existe, o que mi apéndice existe, hasta que se daña. Cuando el apéndice se inflama y me tiene que hacer un apendicitis, ahí me doy cuenta de que tengo un apéndice. Aquí brota una forma no reconocida del uno del unbewusst, que es el inconsciente, ¿sí? Es el inconsciente, la palabra para inconsciente en francés. Que ese sería, porque ven que unbewusst tiene un al principio, entonces es el juego de palabras que está haciendo Lacan acá, donde el uno que él está tomando está diciendo, bueno, ese uno es el unbewusst. Acá en la versión del francés ponen, digamos que no es el uno unificante, lo ponen entre paréntesis, entre corchetes en realidad, que es el uno del rasgo del trazo del unbewusst, del inconsciente. Después siguen, digamos que el límite del unbewusst es el unbegriff, que el begriff es el concepto. No el no concepto, sino el concepto de la falta. Porque ven que si begriff es concepto, ¿sí? Entonces un begriff sería la negación, como impensable es la negación de pensable, imposible es la negación de posible, un begriff es la negación de begriff. Pero entonces él dice, no es el no concepto, sino el concepto de la falta, ¿sí? Entonces sería más bien, digamos, o sea, la conciencia de la falta o la falta de conciencia, que sería eso el inconsciente. El inconsciente no es lo no consciente, como un begriff no es el no concepto, sino que el inconsciente se trata más bien del uno de lo consciente o
de la conciencia de la falta o de la conciencia de la ruptura, planteando uno de lo consciente también como esta ruptura, rasgo que habíamos dicho anteriormente. O, digámoslo así, aquello que funda lo consciente es el inconsciente más bien. No es que primero viene el consciente o lo consciente y después sobre eso hay un punto que es el inconsciente. No, es el punto del inconsciente lo que plantea, de lo inconsciente lo que plantea lo consciente. Sigue Lacan. ¿Dónde está el telón de fondo? ¿Será la ausencia? Pues no. La ruptura, la ranura, el rasgo ya de la abertura hacen surgir la ausencia. Igual que el grito, que no se perfila sobre el telón de fondo del silencio, sino que al contrario lo hace surgir como silencio. ¿Sí? Porque incluso lo que dice acá Lacan es que no es que antes del grito no había nada, porque no es la ausencia. La ausencia se crea justamente con el grito. Es decir, que el grito es lo primero, el significante es lo primero, lo que vino antes no pareciera ser muy claro, pero en cualquier caso no es la nada. Si tienen en mente esta estructura inicial, ello les impedirá entregarse a tal o cual aspecto parcial en lo tocante al inconsciente. Por ejemplo, que el inconsciente es el sujeto, en tanto alienado en su historia, donde la síncopa del discurso se une con su deseo. Es decir, no se trata de un sujeto histórico, que a veces cuando está hablando, habla mal, y ahí podemos encontrar el deseo. Es decir, no se trata de toda la experiencia freudiana. Es decir, el inconsciente no es eso. ¿Sí lo ven? O sea, lo leo de nuevo. Si tienen en mente esta estructura inicial, donde es más bien el grito lo que funda el silencio, donde es más bien la ranura o la ruptura lo que funda lo que hay, digámoslo así, ello les impedirá entregarse a tal o cual aspecto parcial en lo tocante al inconsciente. Por ejemplo, o sea, así nos aseguramos que no estamos en un aspecto parcial o un aspecto limitado de lo que sería el inconsciente. Por ejemplo, que el inconsciente es el sujeto, en tanto alienado en su historia, donde la síncopa del discurso se une con su deseo. No se trata de esto. La síncopa tiene que ver con el ritmo y con algo que caiga donde no es su ritmo habitual. O sea, en música, si tenemos el ritmo, la síncopa sería, porque lo normal, digamos, sería, si es así el ritmo, yo hago, mientras que síncopa sería, ¿sí? O sea que está, digámoslo así, fuera del ritmo, no está respetando el ritmo que tiene la música. Verán que, y ahí me llama la atención, es donde se va a buscar el deseo. ¿Sí? Entonces, tú dijiste esto raro, no rítmico, esto raro, fuera del usual, fuera de lo normal, justamente porque eso quiere decir algo. Verán que Lacan está diciendo que no se trata de este tipo de análisis histórico. Verán que con más radicalidad hay que situar el inconsciente en la dimensión de una sincronía, en el plano de un ser. Pero en la medida en que éste puede recaer sobre todo, es decir, en el plano del sujeto de la enunciación. Es decir, es un ser en el sentido de que puede predicarse o puede decirse de todo. Se puede decir que cualquier cosa es inconsciente. No se trata únicamente de las cosas raras, sino que en cualquier cosa se puede ir a buscar el inconsciente. En ese sentido es en el plano de un ser. Es decir, en el plano del sujeto de la enunciación, en la medida en que según las frases, según los modos, éste se pierde, tanto como se vuelve a encontrar, y que en una interjección, en un imperativo, en una invocación, y aún en un desfallecimiento, siempre es él, el sujeto del inconsciente, quien le afirma a uno su enigma, y quien habla, en suma, en el plano donde todo lo que se explaya en el inconsciente se difunde, tal el micelio, como dice Freud a propósito del sueño, en torno a un punto central. Se trata siempre del sujeto en tanto que indeterminado. Es decir,
que se trata de algo indeterminado que no tiene algo que es su causa más allá de aquel agujero, tropiezo, ruptura, que fue lo que lo causó evidentemente, pero no tiene un punto central que sería el ser, sino que el ser se puede predicar de todo, es decir, todos y ninguno son el punto central. O sea, todos los... Es como un poco como pasa en el enlace Borromeo. En el enlace Borromeo tenemos tres redondeles, cuerdas, como lo quieran llamar, que se unen de tal manera, esos tres, que si yo quito uno, cualquiera, los otros dos se caen. Es decir, que nosotros pudiéramos pensar que ese uno que yo quito para que los otros dos se caigan es el central, es el más importante, es el esencial. Sin embargo, en el enlace Borromeo lo que vemos es que ese uno es cualquiera de ellos. No es como se pudiera pensar en el enlace del Santón, que hay, o en los enlaces que tienen cadena, que al quitar cualquiera, al quitar algunos, los otros dos se quedan juntos. No se trata de eso, sino que más bien cualquiera de ellos da igual. No hay una relación especial entre ninguno de los dos. Ninguno dos de los tres. Oblivium es levis con E larga, pulido, uniforme, liso. Oblivium es lo que borra el significante como tal. Es decir, el olvido es lo que vuelve a algo, digamos así, normalizado, prolijo. Lo que borra es el significante, esta ranura o esta ruptura. Por eso, si se borra eso, entonces vemos algo pulido, uniforme, liso. Aquí volvemos a encontrar la estructura basal que hace posible, de manera operativa, que algo se encargue de la función de tachar, de rayar, otra cosa. Nivel este más primordial estructuralmente, que es la represión de la que hablaremos más tarde. Pues bien, a este elemento operatorio del borramiento, Freud desde el comienzo lo designa con la función de censura. Entonces tenemos esta función de censura que lo que hace es más bien intentar rechazar la ruptura que había anteriormente. Entonces tenemos ruptura, censura para volver todo liso, y encima de eso se da la represión. ¿Sí? O sea, no es que se trata de represión para luego volver las cosas lisas, no, sino que después de que ya las cosas están lisas porque se censuró la tachadura, es que encima de eso toca la represión. Es la censura a tijeretazos, la censura rusa o también la censura alemana, como Enrique Heine, al comienzo de su libro sobre Alemania, el señor fulano de tal y su señora tienen el placer de anunciar el nacimiento de un hijo hermoso como la libertad. El Dr. Hodgman, censor, tacha la palabra libertad. Ciertamente podemos preguntarnos sobre el efecto que cobra esta palabra debido a esa censura propiamente material, lo cual es un problema distinto. Pero en todo caso, sobre este punto recae de manera más eficiente el dinamismo del inconsciente. Retomando un ejemplo para que nunca se explotará demasiado, el primero que usó Freud para su demostración, el olvido, el tropiezo de la memoria respecto de su palabra Signorelli después de su visita a las pinturas de Orvieto. Es claro que es imposible no ver surgir el texto mismo e imponerse no la metáfora, sino la realidad de la desaparición, de la supresión, de la Unterdrückung, el paso hacia abajo. El término Signor, Herr, pasa hacia abajo. Del amo absoluto, como dije en una época, la muerte, para decirlo todo, desaparece ahí. Y asimismo, no vemos perfilarse tras ello todo lo que Freud necesita para encontrar en los mitos de la muerte del padre la regulación de su deseo. Después de todo, coincide con Nietzsche para enunciar, con su propio mito, que Dios ha muerto. Y ello quizás debido a las mismas razones de fondo. Pues este mito del Dios ha muerto, respecto del cual estoy mucho menos seguro como mito, entiéndase bien, que la mayoría de los intelectuales contemporáneos, lo cual no equivale en absoluto a una declaración del teísmo ni de fe de la
resurrección, ¿acaso no es más del abrigo que encontraron contra la amenaza de la castración? Es decir, lo que Lacan propone es que lo que hay primero es la amenaza de la castración. Y que frente a eso hubo una respuesta tanto de Nietzsche como de Freud, que fue Dios ha muerto. Esto obviamente aniquila o anula la castración al decir, bueno, pero entonces no va a haber nada que en verdad te vaya a castrar. Entonces vemos acá cómo Lacan está empezando a perfilar como una secuencia entre padre, muerte y Dios, que más bien vienen a este lugar de reparación, de mito, de encuentro, para la imposibilidad de, digamos así, de recordar. O sea, frente a la imposibilidad de hacer, digámoslo así, con el significante puro, se dice, bueno, pero Dios murió. Bueno, pero entonces no hay un ser. Pero lo interesante no es que Dios haya muerto y que no haya un ser, sino que el ser se perfila luego del significante o a partir del significante. En este sentido, me parece que lo que le interesa a Lacan destacar acá no es que si Dios ha muerto o no, no es si el ser existe o no, sino que el ser, o si hay ser no importa, pero eso, o si hay nada tampoco importa, es decir, si hay silencio tampoco importa, si Dios murió tampoco importa. Lo que interesa es que todo eso viene o puede venir después de justamente que se ha instaurado el significante. La verán en los frescos apocalípticos de la Catedral de Orvieto si saben descifrarlos. Si no, lean la conversación de Freud en el tren. No se habla más que del fin de la potencia sexual. Si ven como este término, esta diferencia, esta ruptura de, bueno, tener potencia sexual y después no tenerla. Y su interlocutor médico, precisamente el interlocutor ante el cual Freud no puede recordar el nombre de Signorelli, le habla al respecto del carácter dramático que tiene para quienes habitualmente son sus pacientes, la entrada de la impotencia. Así, el inconsciente se manifiesta siempre como lo que vacila en un corte del sujeto, de donde vuelve a surgir un hallazgo que Freud asimila al deseo. El deseo que situaremos profesionalmente en la metonimia desencarnada del discurso en cuestión, en que el sujeto se capta en algún punto inesperado. Porque lo interesante de esto es que si el médico le hablaba a Freud del carácter dramático que tiene para quienes habitualmente son sus pacientes, eso quiere decir que no hay ninguna diferencia ahí, no hay ninguna ruptura que Freud se preocupe por la pérdida de la potencia sexual. Es este tipo de intervención donde se dice, bueno, obviamente tú estás triste porque se te murió tu madre. Eso, Lacan dice que obviamente así no se va a poder recordar el nombre Signorelli, no se va a poder producir este significante. Cuando se normaliza, cuando se censura de alguna manera el significante diciendo, bueno, eso te pasa como le pasa a todo el mundo, no te preocupes, le pasa a todos los hombres, entonces no hay una manera de poder ahí buscar este tropiezo que justamente le estaba pasando a Freud. Entonces el inconsciente más bien se manifiesta como lo que vacila en el corte del sujeto. Es decir, y señor Freud, ¿qué querrá decir eso de que ahora no tiene tanta potencia sexual? Porque lo interesante no es el corte mismo, digamos, sino el hallazgo que puede resurgir ahí. Que Freud dice, bueno, entonces eso tiene que ver con el deseo. En lo que toca a Freud y a su relación con el padre, no olvidemos que todo su esfuerzo lo llevó sencillamente a confesar que, para él, una pregunta todavía quedaba en pie. Se lo dijo a una de sus interlocutoras. ¿Qué quiere una mujer? Pregunta que nunca resolvió. Véase cuál fue efectivamente su relación con la mujer.
su carácter uxurioso, como dice púdicamente Jones al respecto, diremos que Freud tenía madera para ser un magnífico idealista apasionado si no se hubiese dedicado al otro, bajo la forma de la histérica. Entonces, bueno, esta parte a mí me parece fantástica porque más bien intenta, digámoslo así, pensar el caso freudiano. Es decir, nosotros normalmente cuando leemos los casos de Freud, muchas veces se toma como si fuera una investigación, digamos, objetiva o puramente científica. Cuando me parece que Lacan muchas veces nos lleva a poder cuestionarnos qué elementos de Freud seguían en la teoría. Uxurioso quiere decir devoto o sumiso a la mujer, donde justamente Lacan está entonces haciendo un paralelo entre la ubicación del padre y la ubicación de la mujer, en tanto lugares que merecen una devoción o una sumisión. Lacan acá está presentando algo bastante curioso y que vale la pena retomar, que es justamente que Freud de alguna manera u otra, bueno, si bien dice que Dios ha muerto, no puede dejar de plantear que la mujer es algo a lo que se merece devoción, algo a lo que se merece sumisión, como también el padre. Digamos que estos dos son los temas grandes con los que Lacan retoma la obra freudiana para poder preguntarse qué es un padre y qué es una mujer. Entonces, lo que me parece interesante acá es que Lacan propone que la manera o la razón por la cual Freud se deslindó de ser un idealista apasionado, alguien que intentaba manejar todo como si fuera, digamos, significante, es que justamente se hizo la pregunta por el deseo y la pregunta por este ser, digamos. O sea, Freud en ningún momento niega que haya algo y justamente se pregunta por eso. Me parece a mí que no logra barrar el padre o, digamos así, barrar la mujer. Me parece una frase mal dicha, pero bueno, en este contexto me parece que nos sirve. Y entonces conviene poder pensar más allá de Freud, me parece, y algo que se puede hacer con Lacan, como se pudiera hacer sin Lacan, pero esta vez lo estamos haciendo con Lacan, una manera de poder pensar este elemento del ser, este elemento de algo que merece devoción, algo a lo cual nos tenemos que rendir, porque, digamos, se puede predicar de todo. Y justamente, de nuevo, esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo que vamos a poder usar para llegar ahí es justamente el significante. Porque lo que interesa acá es que Freud no se vuelve un idealista porque no se ensimisma en sus pensamientos, sino que, y esto es algo que pudiéramos discutir si se trata de la histérica, el paciente, si se dedica a otro, él, o sea, si esto dice, si no se hubiera Freud dedicado a la histérica en tanto paciente o a la histérica en tanto a su propia manera de encarar, digamos, la experiencia humana, que sería una manera histérica de preguntar, ¿y qué quiere una mujer? ¿Se entiende? O sea, me parece que esta línea, yo tomaré como la última porque después habla sobre la otra clase, pero que esta última línea de la clase lo que nos lleva a poder pensar es si lo interesante de Freud fue que incluyó a otra persona. Bueno, digamos, si lo interesante de Freud es que incluye a otra persona, la inclusión de esa persona, de esa otra persona, no es en sí mismo una maniobra histérica, digamos. Es decir, esta inclusión de los pacientes para él hacerles preguntas y poder
poder que se haga algún tipo de juego del saber ahí, me parece que Lacan nos habilita a poder pensarlo como si eso justamente también es un juego histérico donde él se está proponiendo él ahí como una histeria. Bueno, eso es lo que quiero decir por ahora sobre esta clase. De nuevo, por favor envíenme los comentarios y las preguntas que tengan. Después en la próxima clase vamos a empezar a tomar un poco Descartes, que es un poco complicado, pero bueno, les pido por lo menos que vean algo, aún así sea en Wikipedia. Les voy a enviar el discurso sobre el método. Lo que nos interesa básicamente es la duda y la certidumbre y cómo se juega eso. Si quieren ser un poco más avanzados o desarrollarlo un poco más, puede ser duda, certeza y experiencia. ¿Dónde entra la experiencia ahí? Y bueno, seguimos la semana que viene.